The first time I had the pleasure of reading Es la primera vez que tengo el placer Blandford, y la primera vez que leí su obra me pareció maravillosa. Tenía esa enorme cantidad de papeles y de artículos para intentar estudiar toda la parte relativista, un fenómeno maravilloso, fantástico, del cual se va a hablar. Pero el profesor Roger Blandford es uno de los grandes expertos. Y una de esas enormes cantidades de papeles es cómo podía producirse un residuo. Y el aspecto número uno es que Roger Blandford planteaba como posibilidad, bueno, pues su obra. Segunda teoría, Blandford y colaboradores. Tercera posibilidad, Blandford, sus colaboradores y los colaboradores de sus colaboradores. Este hombre es un genio. Es la referencia cuando hay que hablar del universo de la alta energía. Como resultado de ello, sea cual fuere el resultado, se llamará siempre pues la charla con el profesor Roger Blandford, que no necesita presentación. Hay que tener siempre la curiosidad, pero también mucho conocimiento para poder hacerlo. Y el tercer es la imaginación. Y gracias a esas calidades que el profesor Blandford tiene, ha hecho contribuciones clave en un gran número de aspectos de la astronomía. Uno, los agujeros negros y la relatividad general, también la astrofísica de partículas y la cosmología. En todo ello ha hecho grandes contribuciones y empezó en Cambridge con Martin Reed y luego volvió para un postdoctorado y fue a Estados Unidos, a Princeton. Luego pasó a California para quedarse en California. Sé por qué se ha quedado en California. Pues muy bien. Primero Berkeley, luego el Caltech, durante casi 30 años, 27 años. Y luego el profesor Roger Blandford fue nombrado director del Instituto Kavli de Astrofísica de Partículas y Cosmología, el KAIPAC, y que es fantástico. Y bueno, digo que es único y realmente cuando él vio la investigación, le dejó hasta que vio uno de los temas fundamentales donde se buscaba una respuesta y volvió a esa respuesta. Volvió a ver una de las preguntas cósmicas álgidas. ¿Qué es lo que le da energía a ese Big Bang? ¿Qué es la energía oscura, la materia oscura? ¿Qué ocurre alrededor de un agujero negro? Son esas interrogantes. Es un gran placer tener al gran experto con nosotros, al profesor Roger Blandford, que nos va a hablar de rayos gamma, de rayos cósmicos, de estrellas de neutrones y de agujeros negros. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias al BBVA por esta amable invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias Simón, gracias a la Fundación BBVA. Gracias por esta amable invitación para estar aquí. Gracias a todos por venir a escucharme. Y realmente es apasionante estar aquí para contaros algo sobre rayos gamma, los rayos cósmicos, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Aproximadamente hace unos 6.000 años, una estrella de neutrones de unos 961 años de antigüedad, que también llamamos un púlsar del tamaño de Madrid, rotando sobre su eje 30 veces por segundo, utilizó ese enorme campo magnético que tenía para acelerar una pequeña partícula cargada, un electrón, para crear una partícula no cargada de luz que se llama un fotón de rayos gamma. Y este fotón se abrió camino en esa enorme multitud de otros fotones y partículas para llegar a su cita.
y escapó de los residuos en expansión de esa explosión de la supernova que había creado la estrella de neutrones que llamamos hoy día la nebulosa del Cangrejo. Y este fotón se abrió su camino en este espacio oscuro entre las estrellas y a través de la galaxia, cruzó la galaxia y ahora está dentro del sistema solar, en la órbita de Júpiter, y al final de mi conferencia llegará a su cita, a esa cita con el telescopio espacial basado en rayos gamma, el de Fermi, y va a interactuar con el núcleo de tungsteno y va a crear un electrón y un positrón que mandarán señales sobre un alambre, un circuito que lo va a transmitir a una estación en Madrid, y desde Madrid se va a transmitir al acelerador lineal de Stanford, donde yo trabajo en parte, a tiempo parcial, y luego vamos a hablar de esto, porque ese fotón se ha abierto su camino y ha venido desde lo más lejano de la galaxia y el pulsar y la nebulosa del Cangrejo, y lo vemos aquí y llega a Madrid dentro de esto que hemos tomado como referencia. Y aquí tenemos la nebulosa del Cangrejo. Bien, entonces quiero empezar ahora y quiero hablar más de esta historia y hablar de estos electrones y de estos fotones, y me gustaría empezar con Isaac Newton. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos la pintura de un acontecimiento celebérrimo donde Newton utilizó un prisma para descomponer la luz del sol en sus colores componentes y mostró que había muchos colores ahí que lo podemos ver, lo conocéis, la luz descomponiéndose por ese prisma, y pensando en ello, esencialmente era una octava de frecuencia, lo vemos aquí, y va desde el rojo y antes el infrarrojo y va al violeta y más allá al ultravioleta. Y entonces, si pensamos en esto como una analogía, corresponde simplemente a una octava del piano, del gran piano, pero las frecuencias implicadas aquí están en la gama de terahercios que vemos aquí, y en esa gama de terahercios, esto es prácticamente 1 millón de millones o 10 a la 12 veces la frecuencia asociada, pero no vamos a verlo. Tenemos aquí una octava del piano, la luz que vemos, la luz visible, una octava de ese piano de cola, y la longitud de onda un poquito más corta, un poquito menos que un micrón, que una micra, la millonésima parte de 1 milímetro. Estamos hablando, por tanto, de una octava de ese piano de cola, pero vamos a pensar ahora en el espectro electromagnético. Todas esas ondas que los astrónomos intentamos explorar, de hecho, son como vemos aquí 70 octavas de ese espectro electromagnético que vamos a observar. Lo que vemos a simple vista es esta pequeñita parte, una octava de todas estas octavas de ese gran piano de cola. Y es como si tuviéramos 10 grandes pianos de cola, y cuando intentamos pensar en esto y en las partículas, y cuando pensamos en la luz y en la asociación, le llamamos a esto fotón, y tenemos energías, y vamos de esta forma a hablar de algo que será evidente, y es que los físicos le llamamos a esto electronvoltio, la unidad electronvoltio, y vamos a familiarizarnos con esto. Muchos de vosotros encontraréis esto como algo nuevo, pero para muchos otros será conocido. El electronvoltio, grosso modo, es la energía de una partícula de luz visible, un fotón de luz visible que vamos a detectar a simple vista, y luego 1000 veces esto vamos a llamarle kiloelectronvoltio, y ese kiloelectronvoltio es 10 a la 3, 1000 veces un electronvoltio, que está ya en la zona de rayos X, y luego subimos a los megaelectronvoltios, que es 10 a la 6, 1 millón de electronvoltios, los megaelectronvoltios, y más arriba tenemos los gigaelectronvoltios, y como en inglés le llamamos billion a 1000 millones y en castellano 1 billón es 10 a la 12, digo que es 10 a la 9, que significa 1000 millones.
1 con 9 ceros después, 10 a la 9. Y entonces, gigaelectronvoltio, y luego esa es la energía del protón, el centro del átomo de hidrógeno, y luego como astrónomos, subimos hasta 10 a la 12 y le llamo teraelectronvoltio. Y es lo que utilizamos como nomenclatura estándar en astronomía. Entonces, vamos a pasar de la luz visible, pasamos a los rayos X, los rayos gamma, y luego subimos hasta 10 a la 12 veces la energía de un electronvoltio, de un fotón de luz visible en el rayo gamma que vemos aquí. Y cuando observamos los fotones de rayos gamma en la gama de gigaelectronvoltios, estamos hablando de 10 a la 9 y tenemos el telescopio de Fermi. Y entonces aquí tenemos que utilizamos en teraelectronvoltios una serie de telescopios terrestres. Uno de los ejemplos fundamentales es precisamente el telescopio llamado MAGIC, que está en las Islas Canarias y del cual podéis estar orgullosos porque ha hecho descubrimientos maravillosos. Ese telescopio que está en La Palma, en Islas Canarias. Y vemos que estos rayos gamma corresponden a 4 pianos de cola para, digamos, poder jugar o tocar ese piano de cola. Entonces, los astrónomos de rayos gamma tenemos 4 grandes pianos con los que podemos entretenernos. Y entonces, para algunos será nuevo, para otros será conocido lo que voy a decir, pero quiero empezar ahora. Y esta diapositiva puede ser algo confusa porque estamos hablando de ondas, de luz, partícula, fotones. Hay una dualidad onda-partícula aquí y podemos pensar en la luz en algún contexto como ondas, como las ondas sobre el océano, pero también como partículas, las partículas, los fotones. Y entonces, pues según nos convenga, utilizamos una u otra forma de descripción y vemos baja frecuencia, las ondas de radio que aparecen en la parte de la izquierda. Y entonces lo vemos más como ondas, y cuando pensamos en la derecha, los rayos gamma, pensamos en partículas. Y de esto voy a hablar. Y vamos a hablar ahora, y vamos a hablar de cómo podemos tomar una partícula como un electrón, que son pues estas cargadas, y luego cómo podemos hacer de esta forma. Bueno, pues simplemente es como si lo movemos un poco, y esto vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo. Un campo magnético ocurre muy frecuentemente en astrofísica. Ese cambio, una partícula cargada, entre comillas, sacude por ese campo magnético para poder crear entonces un campo magnético que, bueno, pues evidentemente cambia y crea una serie de fotones. Es la radiación sincrotrón, muy frecuente en astrofísica, la radiación sincrotrón. Y lo hemos visto en muchas fuentes, como la nebulosa del Cangrejo. Muy importante cuando hablamos de partículas que van a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Electrones de mucha energía. Electrones de mucha energía que les vamos a llamar relativistas cuando van a velocidad cercana a la velocidad de la luz. ¿Y de dónde obtienen esta enorme energía las partículas? Es de lo que vamos a hablar ahora. Y esta es la única forma de obtener estos fotones, de crear los electrones. Crean fotones, puede ser la radiación de sincrotrones o colisiones. El Brennstrahlung, el electrón crea fotones de esta forma y se crean fotones. Y luego podemos también tener protones como tal, y pueden crear los núcleos, pueden crear positrones, piones, neutrinos, y esto lo sabemos en el estudio de laboratorio. Y todos estos pueden crear rayos gamma, todos ellos pueden crear rayos gamma. Y finalmente, entonces hay una técnica importante para nosotros, y es
El análogo al sonic boom que oís cuando tienes, por ejemplo, un avión supersónico que rompe la barrera del sonido, es ese boom sónico. Y de esta forma, con el análogo a la luz, tenemos la radiación de Cherenkov, que es el principio que se utiliza en el telescopio MAGIC de La Palma de Islas Canarias, el HESS. Y es lo que ocurre, se trata de altísima energía, rayos gamma de altísima energía que golpean la atmósfera y surgen muchas partículas que van más rápidamente que la velocidad de la luz en esta atmósfera terrestre y crea la radiación de Cherenkov, que es como el avión que rompe la barrera del sonido. Y por eso vemos estas partículas, la radiación de Cherenkov. Y vamos a volver al piano y al símil del piano, y no solamente tenemos partículas de luz, fotones, sino que también tenemos rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos ahora se refieren a partículas cargadas que vienen de fuera del sistema solar, de la galaxia, de nuestra galaxia, y les vemos de todas estas energías, y la tenemos de megaelectronvoltio, y tenemos de 10 a la 6, y tenemos ahora más energía, y llegamos a GeV, que es 10 a la 9, 10 a la 12, PeV, petaelectronvoltio, que es 10 a la 15, EeV, que es 10 a la 18, y todavía no hemos detectado una partícula directamente con 10 a la 21, que es el zeta-electronvoltio, pero las partículas que vemos probablemente fueron creadas con estas energías, 10 a la 21 en su fuente. Tenemos partículas con gran energía, como las zeta-electronvoltios que vemos aquí, ZeV es 10 a la 21 veces la energía del electronvoltio, la que hay en ese fotón, en ese humilde fotón que vemos con la luz directamente con nuestros ojos a simple vista. Y el reto es explicar cómo esto ha tenido lugar, y vamos a hablar de esto, y vamos a empezar ahora. Cuando vemos en la atmósfera, le llamamos a estos rayos cósmicos, y es como tenemos ese piano de cola con esa energía que va, y le llamamos energía ultra alta, rayos cósmicos, y cuando llegan a la atmósfera, pues podemos ver esquemáticamente todas estas partículas cargadas, y esta lluvia de partículas es lo que podemos detectar con los telescopios, y podemos utilizar telescopios espaciales para poder ver rayos cósmicos, y vemos de esta forma esa luz, y podemos también ver partículas individuales cuando llegan a la Tierra, y detectamos los rayos cósmicos, los gamma de alta energía. Y para daros una idea, esta es la forma en que se detectan los rayos cósmicos de altísima energía. Esto es un sello que conmemora el observatorio exitoso de la Argentina, que ha tenido resultados fantásticos. Este resultado del observatorio de Argentina ha estudiado los rayos cósmicos con estos flashes de luz, y realmente las partículas que llegan a la Tierra. Y aquí tenemos en comparación un experimento físico, habéis oído hablar de ello, es lo que llamamos el gran acelerador de hadrones. El gran acelerador de hadrones que acelera de esta forma a energía que es 10 TeV, lo vemos aquí en el centro, los teraelectronvoltios, es 10 a la 9 por 10, entonces estamos hablando, por lo tanto, en la naturaleza vemos 10 a la 9, y lo vemos en Suiza, el gran colisionador de hadrones. Para dar un ejemplo, poder reconocer estos jugadores fantásticos, vemos estos, todos muy buenos, y vemos que es, bueno, pues un penalti, y vemos la energía de todos. Es como la energía esta cósmica altísima de la partícula. Los que sabéis la física, no confundáis la energía con el momentum, porque aquí es más importante el momentum que la energía. A la hora de marcar el gol se tiene la energía en el juego de fútbol o en cualquier juego, pero tiene pues un momentum que es pues realmente como el que fuere lentísimo, como si fuera una babosa, un caracol, va lento en cuanto al momentum. Y entonces ahora estamos hablando de rayos cósmicos, de fotones. En astrofísica podemos ver a los neutrinos, estamos detectando neutrinos, y estos son partículas. Como vemos aquí, hablaremos de los neutrinos, y estamos estudiando y pensamos en la materia oscura.
Estamos, pienso yo, en el umbral de la detección de la radiación gravitacional, baja frecuencia. Todo esto es importante, ventanas importantes hacia el universo, y es parte de la historia que voy a intentar narrar ante vosotros. Si es mucho, pues ahora vamos a hacer un resumen. Sabemos que vamos a examinar al final de la charla. Vamos a hacer luego un examen. Pero bueno, este es el rango de energías. He resumido la aceleración de partículas, el electronvoltio, que son los fotones ópticos, hasta la ZeV, que son las aceleraciones de más alta energía, 10 a la 21. Y vamos a hablar un poquito más de cómo detectamos estas partículas. No voy a hablar de todos los observatorios, pero sí de algunos observatorios astronómicos que son importantes para mi historia. Y primero, los telescopios de rayos X son importantes, y lo vemos aquí en la órbita atmosférica. Tenemos aquí 3 que son muy importantes: el Chandra, que es una misión norteamericana, luego la norteamericana, la XMM Newton, la NuSTAR, otra misión internacional que va a rayos X de alta energía. Y de estos aprendemos mucho sobre fuentes de partículas de alta energía. Y en cuanto a partículas de alta energía, y aquí tenemos un nuevo horizonte, los radiotelescopios, un nuevo radiotelescopio. Las ondas de radio tienen baja frecuencia, si quiero baja energía, se crean por el mismo tipo de partículas que hacen los rayos gamma y los rayos X, y son parte de nuestra historia. Y aquí tenemos el reconstruido con una disposición espacial en Nuevo México, que vemos aquí, unas observaciones maravillosas, el JVLA, luego el nuevo, el proyecto conjunto de hacer, en este caso, no radioastronomía, sino lo que sería astronomía milimétrica, el del ALMA, el del norte de Chile, que hemos visto, y que inicialmente Europa y Estados Unidos, y también con Japón y otros países, basado en Chile. Aquí tenemos uno holandés de baja frecuencia que nos dice muchísimo sobre estas fuentes cósmicas, el LOFAR, y el futuro ahora de radioastronomía, que es el SKA, Square Kilometer Array, el Square Kilometer Array SKA, que se va a construir dentro de esta década en alguna parte, en algún momento. Y vamos a empezar ahora porque hay otra forma de aprender sobre partículas cargadas, y hay 2 satélites que hoy día ya conocemos y que vemos que vemos de esta forma, van allá, vemos las partículas que salen del viento solar y van en este medio interestelar. Tengo el Voyager, la nave espacial Voyager, la 1 y la 2, fueron lanzadas en el 77 y siguen transmitiendo datos y nos siguen contando estos procesos físicos que tienen lugar en el entorno cósmico. He mencionado la astronomía de neutrinos. Hay una nueva, la llamada Ice Cube, en el polo sur, y aquí vemos estos destellos de luz, y podemos utilizar ondas de radio también para detectar estos neutrinos, que son partículas de interacción muy débil, y empiezan a verse neutrinos de lo que se piensan fuentes astronómicas. No tenemos ni idea de qué son, tenemos muchas posibilidades, pero no hemos podido identificarles. Hay 40 o 50 que se han visto hasta ahora, pero parece como si todas ellas viniesen del universo, parece que vienen del universo, y es un reto intentar comprender qué procesos y de qué fuentes vienen estas partículas, los neutrinos de alta energía. Y ahora la radiación gravitacional. Estamos a punto de ver radiación gravitacional, son ondas de gravedad, como las de campo electromagnético, las ondas electromagnéticas que son tan importantes. Hemos hablado de fotones, pero estamos hablando ahora de muy baja frecuencia, y estamos hablando de radiación. En este caso estamos hablando de las que viajan a velocidad de la luz y son creadas por las mismas fuentes de objetos responsables de las partículas de alta energía, y en particular hemos detectado indirectamente la radiación gravitacional de 2 estrellas de neutrones, y estamos buscando
directamente prueba, evidencia de ondas gravitacionales, viendo con la imagen especular en estos emplazamientos. Tenemos dos espejos que están de esta forma con la radiación gravitacional siendo conmovidos, se mueven, es un desplazamiento muy pequeñito, y con láser podemos detectarlo, con láser de gran potencia vemos este movimiento. Todavía no ha ocurrido, pero con los nuevos instrumentos muy sensibles, el llamado Advanced LIGO y Virgo en Europa, con estos nuevos instrumentos más sensibles vamos a poder ver, vamos a poder detectar estas ondas gravitacionales, y de aquí a pocos años sí se va a poder detectar, y esperamos encontrar algo que no se esperaba ver, o encontrar otra técnica para radiación gravitacional, y vamos a hablar de ello. Quizás tengamos un descubrimiento, es el utilizar estos púlsares como el que hemos mencionado, la nebulosa de Cangrejo, y son relojes astronómicos maravillosos, y de esta forma, con esos pulsos que vienen de esos relojes astronómicos maravillosos, podemos detectar de esta forma las ondas gravitacionales, y podemos detectarlas de esta forma. Y en el futuro, una misión europea, LISA, pensamos que de aquí a 10 a 15 años, con la misión europea, se pueda lanzar y tener la detección más sensible de la radiación gravitacional. Y vamos a entrar ahora en los rayos cósmicos. Vamos a ver dónde estamos. He mostrado este gráfico de la intensidad de los rayos cósmicos. En la izquierda podéis ver los de baja energía, con los que he empezado, del orden de 1 gigaelectronvoltio, la energía de un protón, para recordaros, y luego subo hasta este famoso penalti de Ronaldo, ¿no? El Z electronvoltio. Bueno, y entonces tenemos aquí los rayos cósmicos de baja energía, y tenemos muy pocos rayos cósmicos de alta energía, pero tenemos que comprender las fuentes, el origen de todos los rayos cósmicos en estos grandes rangos energéticos. Y pensamos que los de más baja energía vienen del Sol, de Júpiter, y podemos ver estos procesos en acción. Un poquito más alto ahora, creemos que podemos ver la aceleración de partículas en lo que es las explosiones gigantes creadas por las supernovas, y están prácticamente es el final de la vida de las estrellas masivas. Explotan y crean gigantes residuos en expansión que crean ondas de choque en el medio interestelar, que son los responsables de la aceleración de partículas. Y voy a explicar esto dentro de unos momentos a medida que continuemos. Luego el pulsar, como el que tenemos aquí en el centro de la nebulosa Cangrejo. Esto que vemos aquí es un pulsar en el centro de la nebulosa Cangrejo, del Cangrejo, y es un poquito más energía la que tienen estas partículas, son partículas más energéticas. Y luego esto no lo sabemos, pero voy a hablar de clústeres de galaxias. Las partículas de mayor energía se dice que vienen de lo asociado con clústeres o grupos de galaxias. Esto en el contexto de los rayos cósmicos. Y ahora vamos a ver cómo la naturaleza puede haber encontrado el truquillo para acelerar estas partículas de altísima energía. ¿Cómo las acelera a tan alta energía? Primero voy a describir lo que son, en realidad dos tipos de mecanismos, dos, que creemos son muy importantes, y por eso hablamos de aceleración, de choque, de difusión. Y básicamente la idea de esta aceleración es que en lugar de que las partículas obtengan su energía simplemente en una gran aceleración, en un evento que les acelera, como ocurre por ejemplo en un acelerador de partículas como el que yo utilizo en mi trabajo, o el gran acelerador de partículas, en general lo que hacen es que van sistemáticamente ganando energía. A veces pierden energía, pero ganan más energía de la que pierden. Y muy pocas partículas, un pequeño número de partículas, tienen el privilegio de recibir mucha energía, y es como si fuera riqueza económica. Estamos en un banco, pero vamos a decir gran riqueza, una gran riqueza, y tienen gran energía al final del proceso, como el que adquiere una gran riqueza al final de su vida. Y de esta forma vemos que hay un frente de choque en estos residuos en expansión de la explosión de las supernovas. Y si pensamos en lo que ha sucedido en el frente de choque, voy a intentar
representarlo. Imagínate mi mano aquí, como si fuera el frente de onda de choque, y que está viajando en lo que previamente era algo insospechado, en medio interestelar que no esperaba esto. El frente de choque se mueve de esta forma, se desplaza como me desplazo yo ahora, y entonces lo que ocurre es que lo que está detrás pues simplemente sigue el frente de onda de choque y va quedando un poco atrás a medida que nos vamos desplazando de esta forma, pero se sigue desplazando hacia afuera. Y ahora el otro ingrediente que hay que comprender es que hay campos magnéticos en una no homogeneidad y que están cerca del frente de choque. Y esa inhomogeneidad magnética hace que las partículas cargadas, como los protones y los electrones, puedan rebotar. Rebotan a un lado y el gas al otro lado también. Y de esta forma rebotan de uno y del otro lado. Y el campo magnético, los campos magnéticos están en reposo a cada uno de los lados, y lo que tengo es una dispersión a un lado, una dispersión al otro lado que se mueve de esta forma, y entonces estos dos que se han dispersado o estos dos que se han reflejado, que han rebotado, se acercan uno al otro, y tengo partículas que se mueven miles de veces, que se mueven hacia adelante y hacia atrás, y entonces ganan energía como en el juego de tenis, cuando un jugador simplemente, esencialmente, está lentamente y uno va fuerte, y de esta forma, como es una pelota elástica, es que adquiere más y más energía en ese juego entre los dos jugadores, que adquiere la pelota más energía, y de esta forma es como esa partícula en este caso se acelera, y de esta forma se aceleran los rayos cósmicos. Y tengo este físico Fermi, Enrico Fermi, celebérrimo italiano, y de esta forma se habla del gran telescopio de rayos, y hablamos del Fermi. Y entonces, sin dar demasiado detalle, creo que son a veces demasiados datos para la comprensión. Aquí tengo la prueba astronómica de estos residuos, los remanentes, el residuo de la explosión de una supernova. Y Tycho Brahe, un muy célebre astrónomo, lo observó en 1572 y ha seguido expandiéndose desde entonces, y vemos en azul la luz de rayos X en el borde que marca la onda de choque y nos muestra dónde los electrones están en esta radiación de sincrotrón, la radiación sincrotrón que crea fotones de rayos X en este caso, y vemos el resultado de estos electrones que ganan energía y luego la radiación de la energía creando radiación sincrotrón a partir de estos electrones relativistas. Y hay muchas otras fuentes de este tipo. La prueba de que tenemos aceleración de electrones, el frente de ondas de choque, y tenemos estos residuos de esta supernova. Estos estudios en rayos X sobre lo mismo, de la misma fuente, nos habla de este remanente de la supernova y observada por Tycho Brahe en 1572, y no solamente estos residuos aceleran las partículas cargadas, sino que también amplifican el campo magnético. Las ondas de choque hacen dos cosas: aceleran a las partículas cargadas y también amplifican el campo magnético, lo que permite, y es mucho mejor la aceleración de las partículas porque las acelera hasta muy altísima energía, y de esa forma podemos acelerar los rayos cósmicos hasta energías del orden de 10 a 13 o 14 electronvoltios, 10 a la 12, 10 a la 14. Y de esta forma hemos hablado de aceleración de rayos cósmicos. Y entonces el gran reto es ver de dónde vienen esos protones, y la conjetura fue que también fueron acelerados por los frentes de choque, y aquí tengo una prueba después de otras que muestran que prácticamente esta es la explicación correcta. Los protones hacen lo mismo que en el juego de tenis, como hacen los electrones, y hay una dispersión ante el campo magnético,
Y lo que hacen es, acceleration happens in cuando esa aceleración tiene lugar en regiones densas, crean estas partículas que he mencionado que se llaman piones, que generan rayos gamma, y es la impronta, la firma clara que estamos detectando ahora en algunos de estos residuos de supernovas o supernovas. Es una explicación congruente a la pregunta de hace 100 años de dónde venían los rayos cósmicos galácticos, y la respuesta es: la mayor parte parece que vienen de explosiones de supernovas, y estas explosiones de supernovas tienen que convertir un 10% de su energía en estos de rayos cósmicos, de forma en que puedan de esta forma acelerarse, y vemos cómo tienen este aspecto antes que liberen o salgan de la galaxia. De esta forma vamos a hablar, y de ello en los últimos 5 años hemos obtenido esta información, y ahora vamos a hablar de los rayos cósmicos de alta o ultra alta energía. Y aquí la prueba de esto no quiere decir que sea algo garantizado, porque es un trabajo en curso, pero es muy factible que sea así, el mismo tipo de, como si fuera juego de tenis cósmico que vemos aquí en estos emplazamientos de choque entre grandes clústeres de galaxias. Se trata de clústeres o grupos de galaxias, de 1000 galaxias, con una acreción de gas frío. Este que vemos aquí es la Perseo, y vemos de esta forma not a Halloween map. que esto no es que fuera una máscara de Halloween, sino es un estudio con rayos X. Esto es gas caliente. Ese gas caliente pasa a través de una onda de choque, y estos clústeres gigantes lo que hacen es que la gravedad atrae al gas, tira del gas. Aquí vemos una simulación de la onda de choque a la derecha, y entonces tenemos ahora observación que nos muestra, y lo tenemos muy claro, estas ondas de choque, estos frentes de choque son fuertes tanto como la onda de choque asociada con los residuos de las supernovas, pero 1 millón de veces mayor, lo que no es nada sorprendente que puedan acelerar partículas a altísimos niveles de energía, y de hecho pueden acelerar a altísima energía estos rayos cósmicos que hemos observado, siempre que no sean protones sino núcleos pesados, como por ejemplo lo hemos visto, que se trata de una historia. Por el momento se está trabajando en estos átomos pesados como hierro. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre, y esto lo vemos en los rayos cósmicos de altísima energía. Y a medida que sigamos, quiero hablar de diferentes tipos de aceleración de partículas asociado, en este caso en la nebulosa del Cangrejo. Vamos a ver otro tipo de aceleración de partículas, y voy a utilizar esta nebulosa del Cangrejo como ejemplo de lo que vamos a mencionar, como un ejemplo de la explosión de supernova, algo más común. Vemos aquí lo observado el 4 de julio de 1054, cómo cambia en el tiempo. Lo que ocurre es que brilla con mucha potencia, y esa potencia viene de la estrella de neutrones central magnetizada, que llamamos el pulsar de la nebulosa del Cangrejo, que tiene un periodo de 34 milisegundos. Es un pulsar con un periodo de 34 milisegundos, y cuando yo empecé a hacer astronomía, pues tenía un periodo de 33 y ahora 34. Como yo, también se va ralentizando. Ahora va a 34 milisegundos, y es un campo magnético muy fuerte, 10 a la 13 veces el campo magnético, la intensidad de campo magnético de la Tierra. Y esto fue observado por los astrónomos chinos en el año 1054 después de nuestra era, 6 veces el tamaño de Venus, y estamos hablando de 6 años luz hoy día. Y lo que vemos en esta imagen, si vemos la imagen de arriba, podemos ver la imagen en azul. Esto es la emisión de rayos X, es radiación sincrotrón, y vemos aquí este punto en el centro. No se ve tan bien, yo no he sido capaz de que se vea. ¿Ves? Lo estoy señalando. Esto que señalo, esto es el pulsar. Este pulsar pequeñísimo, no más grande que la ciudad de Madrid, y le da toda la energía a esa nebulosa, y lo que hace es simplemente que con la nebulosa modifica el campo magnético, acelera las partículas. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque esto es un rompecabezas.
¿Cómo lo hace? Ese es el rompecabezas y quiero dar una explicación. How this is happening. ¿Cómo esto está teniendo lugar? ¿Qué es lo que ocurre? Y esto que aquí vemos es un principio fundamental de la física que fue presentado por Michael Faraday en 1820 y tantos. Básicamente, si tengo en este caso un disco conductor y hay un campo magnético alrededor y vemos que gira sobre su eje, esta esfera va a crear una tensión, un voltaje, y entonces podemos pensar quizás en tensión, en voltaje, y es fácil calcular cuál sería esa tensión, ese voltaje, y en el caso del pulsar de la cangrejo, estamos viéndolo, sería una tensión de 50 petavoltios, es decir, 50 petavoltios, y lo que significa es 5 por 10 a la 16 voltios, 5 por 10 a la 16, y entonces en ese voltaje, en esa tensión, tengo una energía de 50 petaelectronvoltios, por eso se utiliza electronvoltios, y entonces, de acuerdo. Eso nos da la energía, el orden, el rango energético, y lo que vemos es que esa energía crea una intensidad de corriente, y la intensidad de corriente del cangrejo es 0,5 teramperios, y bueno, pues es como muchas baterías, ¿no?, para que nos den luz. Estamos hablando de 5 veces 10 a la 11, la combinación es pues un motor eléctrico gigantesco. Y bueno, pues podemos pensar como campo magnético o como una corriente que sale del pulsar, esa intensidad de corriente que sale aquí, y decimos como si fuera una intensidad de corriente que sale de aquí. Y de esta forma eso le da potencia a la nebulosa del cangrejo. ¿Y cómo lo hace? Es el equivalente a un campo magnético, pero quiero decir aquí, entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí tengo una simulación numérica que se realiza utilizando la integración de las ecuaciones del electromagnetismo, y lo que ocurre a medida que lo podemos ver es que estas líneas de campo, las líneas de campo son las líneas del campo magnético, aparecen como una madeja totalmente enmarañada alrededor de la nebulosa, y de esta forma aparecen enmarañadas en esa madeja, y entonces bueno, pues realmente lo que hice fue una simulación. Yo, vamos a ver, lo hago muy frecuentemente, es esto, podéis haberlo hecho también, cuando colocas todos sus cablecillos del ordenador y te los guardas en el bolsillo con el del teléfono, y luego dices, madre mía, para separarlos tienes que desenmarañarlos, y esto es lo que ocurre en la nebulosa del cangrejo, es lo mismo, y esto nos da una prueba. Vamos a ver una prueba de esto, y aquí tenemos lo que hemos descubierto utilizando el telescopio espacial de Fermi. En el rango de rayos gamma, la nebulosa del cangrejo brilla una vez al año muchísimo, no sistemáticamente, pero con esa frecuencia aproximadamente, y va creando rayos gamma energéticos, y lo que hace es, lo vemos en esta radiación de sincrotrón, radiación sincrotrónica, que requiere 5 petaelectronvoltios, y es 5 por 10 a la 15 electronvoltios, lo que requiere el 10% del voltaje del pulsar de la nebulosa del cangrejo, para crear esta variación aquí. Y entonces estas son las variaciones, e intento, y lo veo a lo largo de varias horas, tengo esta nebulosa y que está a años luz de distancia, y que es capaz de crear aceleración de partículas y emisión de rayos gamma con el proceso del sincrotrón en la escala temporal de varias horas, cuando está a muchos años luz de distancia. Luego hay algo dentro, algo dentro tiene que ser capaz de hacer esa aceleración impactante de partículas, y lo que creemos que pueda estar sucediendo es que son uno de estos elementos de desenmarañar la madeja que vemos aquí como los cables, y es como una metáfora aquí para pensar en este campo magnético como si fueran cuerdas, ropes, las vemos aquí a la derecha, y esto es, bueno, por supuesto, podéis imaginar, simplificando, hay otros procesos, pero este es el que hace esa aceleración. Imagínate
el campo magnético y algo que reorganiza esto de forma que realiza el desenmarañar la madeja, creando una aceleración enorme de estas partículas. Y esto es lo que vemos que continuamente está desenmarañando la madeja, simplificando el campo magnético, y lo vemos en la nebulosa del Cangrejo y en muchas otras fuentes, y esto es algo impactante en cuanto a la aceleración de partículas y la emisión de estos brotes, de estos flares que vemos con esta conjetura de los rayos gamma a partir de la nebulosa del Cangrejo. Hemos hablado de estrellas de neutrones, no he hablado de agujeros negros, y vamos a ver qué pasa con los agujeros negros en astrofísica. Y bueno, este es el nombre que le damos al proceso y le llamamos magnetoluminiscencia. Magnetoluminiscencia. Cuando se desenmaraña la madeja, tenemos destellos gigantes, y a esto se le llama magnetoluminiscencia. Esto antes de hablar de los agujeros negros, que ahora sí vamos a mencionar, y todo el mundo parece que sabe de los agujeros negros por las películas, por la ciencia. Básicamente la idea es que cuando la materia está tan concentrada que realmente puede crear una región, una superficie que se llama el horizonte de eventos, de donde nada puede escapar, ni tan siquiera las estrellas de cine, en las películas, y mucho menos las partículas de luz, los fotones. Bueno, pues entonces, tenemos el horizonte de eventos, y el tamaño del agujero negro es de unos 3 kilómetros. Lo que sabemos, vamos a hablarlo aquí, y se puede pensar en que son partículas elementales en la forma, y lo vemos aquí, caracterizado por su masa y por el spin. Y se pueden medir, se puede hacer lo mismo que hace la estrella de neutrones. Realmente están con este campo magnético, y de esta forma rotan, y la energía se puede extraer, ahí crean enorme tensión, enorme voltaje, y esa aceleración de rayos cósmicos lo podemos ver también en el caso de los agujeros negros. Y a la derecha vemos una simulación numérica de estos agujeros negros que van a crear grandes tensiones, grandes intensidades de corrientes, campos magnéticos, como se muestra aquí en negrita, y lo que vemos es lo que se ha descubierto de la simulación. Es como el hula hoop, esta acción, y entonces tenemos un flujo hacia arriba, hacia abajo, de esta manera, un flujo hacia arriba, hacia abajo de energía magnética, energía electromagnética que sube y baja, y tenemos también como si rota, como un twist, como si estuvieras con el hula hoop. Y de esta forma vemos que estos flujos hacia arriba de energía se van a concentrar en columnas hacia arriba y hacia abajo, y se llaman jets, como chorros, jets. Y tenemos muchos ejemplos que vemos muchísimas veces, y voy a mostrar ejemplos observacionales de aquí a un instante. Y vamos a decir que sabemos de los agujeros negros. Sabemos que, las supernovas pueden crear agujeros negros. Sabemos que con masas del orden de 40, 50 veces la masa del Sol. Aquí tenemos una que creo que creó un agujero negro, la explosión de esta supernova. Podéis recordar que tuvo lugar en la Gran Nube de Magallanes en el año 87, y esto es lo que vemos ahora, y realmente son 3 anillos, y lo vemos aquí, y esto es como si fueran los residuos en expansión, y vemos que lo que quedó atrás en el centro, vemos el agujero negro. A menudo pensamos, no estamos totalmente seguros de ellos, pero es una conjetura avanzada. Podemos decir que es el surgimiento de rayos gamma, son objetos que se ven en el universo, y este origen de rayos gamma, el nacimiento de los rayos gamma ocurren, y los observamos una vez al día, y se puede decir que es el llanto del bebé del agujero negro, o bien formado dentro de la explosión de supernovas, en el pequeño número de casos, en una minoría de casos, o formados cuando tienes 2 estrellas de neutrones que pierden energía ante la radiación gravitacional y colapsan una contra la otra. Y son las 2 explicaciones. Tenemos como la imagen de lo que sería la explosión y la ráfaga de rayos gamma, los jets. Aquí vemos la duración de esa ráfaga, de ese burst, de esa explosión de rayos gamma. Vemos la unión de estrellas de neutrones, y vemos aquí lo que produce un tipo
de explosión especial de supernovas, y vemos que podemos también observar estos agujeros negros, y fue descubierto cuando ya hay objetos maduros que tienen estrellas acompañantes y se produce el mismo fenómeno. Vamos ahora a hablar de los agujeros negros y cómo van asociados con las estrellas, que tienen masa entre pocas veces la masa del Sol hasta 30 o 40 veces la masa del Sol. Pero también tenemos agujeros negros masivos en los núcleos de las galaxias. Se observan, la mayor parte de las galaxias normales tienen grandes agujeros negros, masivos agujeros negros en el núcleo, que puede ser de 1 millón de veces la masa del Sol a 10.000 millones de veces la masa del Sol. Aquí utilizo billion, que es en inglés el equivalente a 1.000 millones en castellano, ese billion norteamericano, 10 a la 9. Y aquí tengo nuestro agujero negro, es 4 millones de soles. Y aquí vemos la órbita de las estrellas alrededor de este agujero negro especial en el centro de nuestra galaxia, ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y esta observación bellísima de infrarrojo que se ha hecho utilizando el observatorio con el gran telescopio VLT en Chile, el VLT, el europeo en Chile, y estos han detectado el movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro, cómo los planetas orbitan alrededor del Sol, y siguiendo las estrellas alrededor del agujero negro tenemos una idea de la masa del agujero negro, y se demuestra sin duda alguna de que sí que hay un agujero negro, y esto es un pequeño agujero negro, solamente 4 millones de veces la masa del Sol, pero puede llegar mucho más allá. Cuando es muy grande el agujero negro le llamamos un cuásar, y realmente va más allá. Y en este caso, si es pequeño e insignificante, no quieres vivir. Si tú eres pequeño e insignificante, no querrás vivir al lado de un cuásar. Estos agujeros negros crean jets, y aquí tengo el M87, que es el que había mencionado yo antes, y vamos hacia adentro en gran escala. Está un clúster de galaxias que he mencionado, y entonces tengo esta galaxia gigante en el centro del clúster de galaxias, que es el M87. Si vemos ahora dentro de ello con el telescopio espacial Hubble, puedo ver uno de estos jets, y estamos viendo cómo aquí en escala más pequeña, utilizando el observatorio de rayos X de Chandra, vemos lo mismo. Yo utilizo el Very Large Array, el VLA, y aquí tengo la imagen de radio, y lo vemos aquí. Vemos un jet a un lado, uno al otro, no se ve muy bien, pero lo tenemos. Y luego, si vemos a escala más pequeña la longitud de onda de radio, lo vemos. Y a escala más pequeña, la más pequeña, donde podemos sacar una imagen hoy día, es de orden de 100 veces lo que sería el radio, y lo que sería lo que estamos haciendo para ver las imágenes en escala de 100 veces el tamaño del agujero negro. Y de hecho vemos estructuras en la escala del orden de 10 veces esto, y estamos hablando de 10 veces el tamaño del agujero negro. Vemos estructuras donde hay suficiente resolución. Estamos llegando ahí, y lo que queremos hacer es esto en el futuro. Tenemos de esta forma agujeros negros que tienen 7.000 millones de masas solares, y estos son objetos a estudiar en el futuro. Simplemente quiero mostrar un par más de estos jets, y vamos a verlo, estos chorros en estos núcleos galácticos. Tengo el Cygnus A, una de las primeras fuentes de radio que vemos aquí, Cygnus A, y es muy importante. Vemos aquí que viene del centro de la galaxia donde reside el agujero negro, y con lo que sería la emisión de radio hecha por él, la radiación de sincrotrón, ondas de radio la que están haciendo, pero también crean rayos X. Otra aquí, el que viene del agujero negro que está aquí, y que va hacia afuera en esa línea recta que va a delinear ese canal creado por el agujero negro. De esta forma, con esta potencia en el medio galáctico. Otro aquí, a veces es como si bailaran uno junto con el otro, vienen en pareja, y entonces sabemos mucho de estos jets, y realmente hoy día se ve que son creados por la rotación del agujero negro en sí, el spin, y tenemos aquí lo que es el primer cuásar descrito,
el descubierto, y lo que vemos aquí, el 273, vemos cómo se está expandiendo, moviéndose este agujero negro, rotando de esta manera los rayos gamma del jet relativista, y es muy interesante la aceleración de partículas de la misma forma que vemos en la nebulosa del Cangrejo, impactante. Vemos una emisión, variación en el caso de 3C273 en una escala temporal de mediodía, como la nebulosa del Cangrejo, pero en una región que es muchos años de distancia. Es lo mismo, tenemos esta impactantísima variación en una región enorme, y requerirá quizás un mecanismo de desentrañar la madeja, como vemos aquí, ¿no? Y de esta forma vemos aquí desenmarañar la madeja, y vemos el telescopio MAGIC, el de La Palma de Gran Canaria, un descubrimiento fantástico de ese Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov, y vemos aquí, estamos hablando de 10 a la 9 electronvoltios, en este caso 10 a la 12 electronvoltios, con el telescopio basado en la radiación de Cherenkov, y vemos de esta forma otro muy interesante que varía en 2 minutos y tendrá que llegar a una región amplia. El mismo fenómeno que vemos en la nebulosa del Cangrejo lo vemos también en estos jets de cuasares, o IGN como les llamamos, y de esta forma vemos esto que ocurre también en las explosiones de rayos gamma, en los bursts de rayos gamma. Hemos basado todo esto en simulación numérica, en conjetura física, nada en la observación, todo es una conjetura, y cada vez somos mejores viendo estos agujeros negros, y esto es donde esperamos ir en los próximos 5 años o algo así, utilizando lo que sería el telescopio de Chile, el ALMA, con otros distribuidos en el planeta Tierra. Se pueden utilizar combinados como un telescopio gigante para tener una resolución maravillosa, muy buena, que se llama el proceso de Event Horizon Telescope, donde podemos sacar una imagen del gas y de los campos electromagnéticos y de las ondas milimétricas, y de esta forma podemos sacar una imagen para no tener que pensar en Hollywood y ver cómo sería, sino hacer una observación astronómica de los agujeros negros. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, 100 veces esto. Empezamos a ver ya la estructura en 10 veces el tamaño del agujero negro, y esto es la simulación numérica, lo que deberíamos ver, y sería apasionante verlo en una simulación. Si fuera algo así, lo que veremos con el radiotelescopio, los astrónomos observacionales. Creo que mi tiempo más o menos se me acaba, y yo he intentado en mi charla daros una idea, esbozar simplemente, dar el deseo de conocer esta gama enorme de aceleraciones de partículas que son posibles en el cosmos, cómo la naturaleza ha inventado todos estos mecanismos, y estamos intentando ver cómo lo hace, cómo se hace todo esto. Y aquí tenemos el resumen de la aceleración de partículas, lo he mostrado antes, pero he dado los ejemplos. Luego hay una gran gama de aceleración de partículas, desde los fotones ópticos de 1 electronvoltio, luego hasta 10 a la 21 veces esto, que es la aceleración de altísima energía. Hay más sutilezas, una diferenciación individual, y probablemente lo más importante es la aceleración, las ondas de choque, el frente de ondas de choque y voltajes gigantes, como pueden ser cuerpos rotantes magnetizados que pueden crear destellos o algo equivalente, lo que pueden ser campos magnéticos desenmarañados, entre comillas. Estos dos mecanismos pueden ser los responsables de lo que vemos, pero la prueba llegará en el futuro, en observaciones futuras, y el futuro es optimista y estará en manos de los cosmólogos, los astrofísicos, con un futuro muy brillante para todos vosotros. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestra amable invitación. Un placer.